Yolanda, Denis, seguimos hablando del tema de la liberación de Oscar López y en estos momentos se encuentra con nosotros el ex juez Irán Sánchez, licenciado. Bienvenido nuevamente al programa. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El ex fiscal federal Osvaldo Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, aquí minoría entre dos jueces, pero Aténgase a las directrices de... y el juez Miguel Fabre, licenciado, bienvenido, buenas noches. Muy buenas tardes a todos. Bueno, voy a comenzar con Osvaldo porque Osvaldo perdió la apuesta. Osvaldo él dijo que era 80% de que no lo indultaran y después bajó a 80-10. ¿Y diste tus razones? ¿Explicaste tus razones? Sí. Sí. Y ¿Te sorprendió? No, bueno, sí me sorprendió porque fíjate que ya pasado mañana Obama deja la presidencia, o sea que nadie esperaba que a estas alturas él estuviese ¿verdad? Con la mente puesta en don Oscar López, pero sí, nadie sabía que había un paquete grande, 200 y pico de conmutaciones que él tenía sobre la mesa y ahí metieron la de Oscar y la de Oscar no era la más controversial de ese grupo. Claro. O sea que eso también ayudó mucho al caso de Oscar porque obviamente la conmutación a la persona que era convicta de pasar información militar a Wikileaks, pues sí, una persona de transgénero, creo que era. Sí. Pues ese sí que es un tema controversial, lo sigue siendo durante el día de hoy. O sea que en ese sentido, a veces las cosas, el timing es lo que importa. No, hubo una estrategia el timing fue bueno. Hubo una estrategia de Casablanca claramente en este caso. ¿Y los demás sorprendidos, Irán y Yo no, porque yo siempre dije que él iba a conceder el indulto antes de irse. Me parecía un poco de cobardía de su parte de estarlo dándole largas al asunto y dejarlo. Yo pensaba que el indulto lo iba a dar el día antes. Yo también. Mañana. ¿Sí? No, sí, yo no pensaba que lo iba a hacer ayer. La razón por la que yo creo que él aguardó tanto, las razones son múltiples. Para mí el presidente quería hacer una demostración de fuerza. El presidente de Estados Unidos, el que tiene el poder, él de seguro estaba recibiendo presiones muy fuertes de parte de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos y de las fuerzas del orden público federal como el FBI de seguridad. Por lo tanto, él estaba un poco entre la espada y la pared en ese sentido. Cómo acceder a que incluso el Papa le pidiera el indulto de una persona y sus fuerzas de seguridad se opusieran. Era una situación muy difícil para él. Así que estas ocasiones siempre es una buena estrategia dejarlo para lo último. Así que yo pensaba que esto iba a ocurrir, pero ocurriría mañana. De hecho, lo hizo después de su último mensaje. Sí. Y si hay algo controversial, se lo lleva a la juramentación de un Donald Trump. Sí. En la discusión yo estaba junto con Osvaldo, yo entendía de que ya se estaba haciendo tarde y entendíamos que era la probabilidad ya era menos cada vez. Pero no, a mí me sorprendió también. Y está la diferencia de conmutación y clemencia, porque Son dos conceptos se ha usado distintos. indistintamente, porque claro, el día de ayer no se sabía con exactitud cuál era el mecanismo, y lo de los 4 meses hasta mayo tampoco entendíamos si era con él únicamente, si era una condición o si era para todos, y aparentemente es para todos, 4 meses. Lo hizo para todos en los casos en que hubo conmutación. Inclusive hubo una conmutación que era de estar para el paredón, para la pena de muerte y se lo convierte en vida, en cárcel. Pero en este caso lo que hace al conmutar es cambiar la sentencia, le extiende por 4 meses adicionales y concluido eso, culmina la sentencia, pero queda el récord. No es el perdón presidencial donde se perdona a una persona y es como si nunca hubiera hecho nada. Se borra todo lo pasado. Él concedió 64 indultos, que son los que se borran, y 209 conmutaciones. Ayer yo no tenía claro cuál de las dos categorías era la que le aplicaba a él, y entré a la página de la Casa Blanca y lo que tiene es un comunicado de prensa, no tiene el texto de los indultos de las personas beneficiadas. Me llamó mucho la atención que en el comunicado de prensa de Casa Blanca se dice que Obama, con estos indultos que concedió ayer, había concedido 1.585 y que ese número era el más alto para cualquier presidente, incluso más alto que la suma de los indultos concedidos por los últimos 12 presidentes de Estados Unidos. Y eso lo dice el comunicado de prensa de Casablanca. Por lo tanto,
Oscar sale, la conmutación del máximo lo que significa es que cuando pasen estos 4 meses, él sale de la cárcel como si hubiese cumplido la sentencia. No estaría sujeto ya a ninguna condición de ninguna junta de libertad bajo palabra, que es algo que pudo haber hecho el presidente Obama, darle un indulto condicional, que fue lo que le propuso Clinton o Reagan, no me acuerdo cuál. Clinton. Anteriormente, y él lo había rechazado. Por lo tanto, si él quisiera borrar ese récord, él tendría que hacer una nueva solicitud de indulto para que lo consideren para borrarle ese récord. Ahora lo que Oscar tiene es que se le tiene por cumplida la sentencia, como si hubiese pasado los años de cárcel que el juez le impuso y ya se hubiese... En el caso de los 70 nacionalistas fue así. Yo tengo en el 79 yo era estudiante y ahora se me escapa si era una clemencia ejecutiva o una conmutación. En el caso de Clinton, clemencia. No, hablo de los 4 nacionalistas en el 79. Lolita, Cancel Miranda. Indulto me parece que ahora, sí, Osvaldo, aunque hubo algunos con condiciones. ¿Cuál es el propósito de ese periodo? Hoy discutíamos los fiscales y decían, ni bueno, eso es cuestión de girar la llave, abrir la celda y que él se vaya para su casa, pero tú estabas explicando que eso no necesariamente es así. La regla cuando tú conmutas una sentencia es a los efectos de que la persona cumple y se le dan esos 4 meses adicionales porque el Sistema Federal de Prisiones, el BOP, provee para una transición de una cárcel a la vida de civil. Y eso requiere pues que la persona vaya a un halfway house. En ese halfway house la persona es entrevistada, se le ayuda a conseguir trabajo si lo necesita, se le ayuda a conseguir casa si la necesita. O sea, es una manera, esos 4 meses se usan para volver a adaptar a la persona a la vida en la comunidad. Eso es una ayuda al confinado. Aquí esto no pasa, en Puerto Rico no pasa así, ¿verdad? En lo federal sí. En lo Pero federal, en lo estatal no. Pero lo estatal no. O sea, que no se le prepara para la libre comunidad, que es bastante compleja. Aquí le abren la abren el candado y pues se va. Ahora, ¿es porque es ese proceso? Pues yo recuerdo en los 3 inocentes de Aguada, los sacaron de inmediato. En el caso federal, si después de tanto tiempo encarcelado y se demuestra con el tiempo que la persona era inocente, ahí se libera y ya no se da ese proceso. No se da ese o proceso. Como quiera se da. También en el caso de Aguada es distinto porque esta persona es una orden del tribunal de que la persona pues las libera. Se escarcela, o sea, automáticamente por virtud de la orden del tribunal. Un tribunal, sí. Esto aquí es el cumplimiento, o sea, él cumplió una sentencia. Y en el caso de él, yo creo que fue como entre el 70 y el 80%, ¿no? de la sentencia. De hecho, como indica Osvaldo, aun cuando no hubiera ocurrido esto, en el evento en que él ya se estuviera acercando a completar la sentencia, iba a ocurrir lo del halfway house, porque es parte del trabajo. Realmente no era necesario, en el caso de Oscar López Rivera, no era necesario ningunos 4 meses, nada. Aquí oyeron hace unos minutos a la alcaldesa diciendo que cuando él llegue le va a dar trabajo en el municipio, o sea que no hay un problema de él irse a ajustar a trabajar. Oscar ha estado trabajando gratuitamente, pero ha estado pintando, que es lo mismo que va a hacer la alcaldesa cuando llegue aquí, ponerlo a pintar o a dar clases de arte. Es decir, que no se ha singularizado. Estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Carlos. O sea, en el caso de él se le ha tratado igual que a los demás. No se ha singularizado su caso cuando debió haberse singularizado. Hay un detalle. Hoy le preguntamos a la alcaldesa, el exgobernador Carlos Romero Barceló, que es la voz disidente dentro de todos los gobernantes que apoyaron la liberación de Oscar, incluso hasta el gobernante Ricky Rosselló, que está dispuesto a recibirlo en Fortaleza. Pero Romero insistía en que debió haberse establecido una condición de renunciar a la lucha armada. El hecho es que los que están liberados desde el 98, los del 79, etcétera, ninguno ha incurrido en ningún tipo de acción que pueda dar pie a justificar lo que se le está exigiendo también a Oscar. O sea, me parece a mí este tipo de confinado político, porque no estamos hablando de un delincuente promedio común, como lo que llaman. Es que la realidad en la calle, en cuanto a Puerto Rico se refiere, y la actividad terrorista, ahora mismo es prácticamente nula. O sea, como no hay actividad de terrorismo, no hay grupos que están como los macheteros en esa época, en su época, como la Fuerza Armada de Liberación Nacional, esos grupos no están activos, solamente de nombre. Pues, ¿cuál es la necesidad entonces de...? Bueno, pero políticamente le crea un problema
con los republicanos, con el discurso de Trump, con todo esto y lo que está pasando a nivel de Medio Oriente, etcétera. Obviamente Obama tenía que guardar también sus cartas políticas. Sí, no, y como dije anteriormente, las actividades de Oscar López estaban bien relacionadas con Chicago, bien relacionadas con la ciudad de donde Obama salió. Y cuando él fue, cuando interviene en un apartamento donde allí encuentran material explosivo, donde encuentran literatura de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, donde encuentran armas de fuego y demás, ahí es que lo empiezan a él a buscar. Y entre los objetivos que tenía supuestamente esa organización en esos momentos, estaban unas oficinas del Partido Demócrata en Chicago. Pero el vínculo no se estableció. Con Oscar no. Sí, no. Oscar aceptó. No solamente se estableció, él lo aceptó en el juicio. Él aceptó ser miembro de la aquí lo que Fuerza pasa Armada. es que aquí han tirado una Pero raya la bien. alcaldesa dijo que no. Lo de las armas. No, Han tirado una raya bien finita. No, cuando fue arrestado eventualmente, porque ahí Oscar se va a la fuga y está 4 o 5 años desaparecido. 5 años. Y es arrestado porque se come un pare y cuando lo detienen estaba armado. Ahí O sea, que donde eso es entra parte de la historia. O sea, yo no quiero, ¿verdad? cambiar hechos. Cambiar los Bueno, yo muñequitos creo de lo que- histórico. Eso- Y Oscar eso López fue lo que sucedió. tampoco, él creyó en un momento dado en la lucha armada, Seguro, eso no es un, seguro. un Antes secreto. Y la evidencia, ¿verdad? Como han dicho muchas veces, no es que a él lo procesan por él ya haber realizado actos terroristas. No. En ese momento por lo que se le acusa es por una conspiración, porque todos los documentos que habían en ese apartamento apuntaban a que en Washington, en Nueva York, En Chicago. Chicago y no sé qué otra ciudad más, se iban a coordinar. Y el poner unos planteamiento era explosivos. lo extenso de la pena a Oscar. Bueno, Lolita Lebrón, Cancel Miranda, todos entraron sin ningún tipo de a disparar en el Congreso y lo admitieron y estaban más que Correcto, claros. correcto. Y ellos cumplieron y se les dio Correcto. un tiempo. Antes de retirarnos, Osvaldo, principalmente, hoy el panel del FEI coincidió con el Departamento de Justicia en que van para adelante con el caso de Luis Castro, De Servicios Generales de la Administración de Servicios Generales, que Alejandro recibió García $5,000 Padilla. de préstamo de un contratista, que después trascendió en el caso de Anaudi, y en el caso de la alcaldesa de San Juan, de que si había hecho un pay for play con lo del sindicato. Exacto, el sindicato. ¿Cómo Entonces, ves en especial el caso de Luis Castro? Mira, el caso de Luis Castro es un caso más sensitivo, porque la persona que le presta el dinero, que testificó ya en la Corte Federal, le prestó $5,000, no tenía la intención de que devolvieran ese dinero y además tenía contratos con Servicios Generales. O sea que ahí se dan los elementos de, ¿verdad?, del pay for play bien claro. En el caso de la alcaldesa, después del caso de Citizens United en Estados Unidos, donde todas las organizaciones pueden dar chavos libremente, pero obviamente que una unión dé dinero a un candidato, a lo que sea, no está prohibido. Por El En argumento- Estados Unidos la FLSIO sostiene a Gozo, estuvo a Pero, Gozo. pero el Exactamente. argumento de la Corrió imputación con la campaña. era que era a cambio de... Eso hay que probarlo. Eso, pues entonces Ese eso no es se el pudo, otro caso. el querellante no pudo probar nada. Ese es el otro caso del gobernador del estado, donde tiene, por jurisprudencia bueno, federal, de Virginia. de Virginia se tiene que probar. Gracias a los ese jueces y elemento. al fiscal. Gracias. Muchas gracias. Eventualmente estaremos hablando más de otros temas. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos en breve.